Ahora vamos a ver una aplicación de las ecuaciones diferenciales a los circuitos en serie. A ver qué, a ver cómo se aplican, ¿no? Entonces, pues lo primero, pues tenemos un circuito en serie. Aquí, pues, supongamos que tenemos la pila que genera una diferencia de potencial, o que genera un voltaje. Y acá, pues, tenemos una resistencia que, pues, genera calor y, pues, genera pues es una resistencia a la corriente eléctrica. Y por acá tenemos un inductor o una bobina. Dibujamos normalmente así, que se usa para que esta corriente que pase para aquí genere un campo magnético y pueda hacer girar pues algún aparato, ¿no? Y bueno, y pues así es un, y le pongo la la L de inductor, ¿no? Entonces, pues este circuito pues va corriendo la electricidad así, pues se detiene un poco acá, se detiene un poco acá. Pero en sí pues va corriendo de aquí hacia acá, digamos, por decir algo. Y entonces tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Y bueno, la que lleva doble es la H de Kirchhoff, o algo así debe de ser. Entonces que dice que la suma de la caída de voltaje, entonces la suma de la caída de voltaje a través del inductor, y esto del inductor, pues la caída de voltaje a través del inductor, entonces caída de voltaje, inductor, pues es igual a una constante que vamos a llamar L por la variación de la corriente a lo largo del tiempo. Si no varía la corriente, si es constante, pues no hay ninguna caída de voltaje en el inductor. Y si tenemos, y también tenemos la caída de voltaje en la resistencia. Y ahí pues es una constante multiplicada por la corriente. Es una RI. Entonces ahora sí, la segunda ley de Kirchhoff quiere decir que la diferencia de voltaje en todo el circuito es lo mismo que esta suma, la suma de estas dos caídas de voltaje. Ok, entonces esto lo que nos da es la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación pues se descubre por medio de experimentos en electricidad. Los experimentos lo que nos dan es esta ecuación diferencial, que nos puede servir para calcular corrientes, inductancias o voltajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, donde L se llama inductancia, y R resistencia, se llama resistencia. Y bueno, ese es un tipo de circuitos en serie con una resistencia y un inductor. También podemos tener un capacitor, como voy a dibujar acá. Un capacitor que me guarda energía aquí adentro. Para eso son energía que se puede usar después, ¿no? Energía eléctrica. Y la R está de este lado.
Y pues nuevamente la segunda ley de Kirchhoff pues me dice que esta caída de voltaje a través de estos dos, la suma de esa caída de voltaje es igual al voltaje aplicado al circuito. Entonces caída de voltaje del capacitor es igual a la carga del capacitor que ponemos con la letra Q entre la capacitancia. Entonces donde Q es carga del capacitor y la C se llama capacitancia. Es una constante que pues depende del capacitor. Y la R pues ya sabemos, ¿no? Es esta caída de voltaje. Entonces otra vez la segunda ley de Kirchhoff me da la siguiente ecuación diferencial, que R por la I, pero pues ¿quién es la I? Bueno, la I pues es la corriente, R I más 1 entre C por Q es igual al E de T. Pero la diferencia de carga respecto al tiempo es la corriente. O sea, la corriente es como la velocidad a la que se va descargando la carga. O sea, la I no es otra cosa más que la derivada de Q respecto de T. Y así esta ecuación se puede transformar en la siguiente. En R de Q sobre dt más 1 entre C por Q es igual a E de T. Y todo esto pues se determina por experimentos en inductores, en resistencias, en capacitores físicos. Se determina experimentalmente. Entonces ya en la práctica lo que quisiéramos es calcular pues corrientes o cargas o voltajes, ¿no? Entonces pues vamos a hacer un ejemplo con esto de un circuito en serie usando estas dos ecuaciones de aplicación. Vamos a hacer el ejemplo que pues va a involucrar resolver la ecuación, las ecuaciones diferenciales que nos da la ley de Kirchhoff. Entonces dice ejemplo, una batería de 12 volts o voltios se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de 1 medio de Henry, en el que el inductor es medio Henry. La inductancia se mide en Henry en honor al científico que descubrió pues la inductancia, ¿no? Y la resistencia es de 10 ohms. Igual en honor al científico que descubrió eso, que descubrió pues su ley de Ohm. Entonces lo que me pide es determinar la corriente y si la corriente inicial es 0. Ok, entonces tengo una batería, un circuito que tiene un inductor y una resistencia. Estamos en el primer caso de estos, es esta ecuación diferencial la que hay que resolver. O sea, tengo L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Esa es la diferencia de potencial en el inductor más la diferencia de potencial en el
en la resistencia, que es RI, es igual a E de T. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Entonces, la E de T, pues el voltaje pues se mide en voltios. Entonces, E pues es igual a 12 volts. ¿Qué más tenemos? La resistencia es de 10 ohms. Que bueno, aquí pues luego pues se usa la letra omega, la letra griega omega mayúscula. Luego tenemos la inductancia, que es un medio de Henry, medio Henry. Y nada más lo que me piden es la corriente. Entonces, sustituyendo esto, la ecuación diferencial pues queda de la siguiente manera. Queda L, pues que vale un medio, por la derivada de I respecto de T, más R que vale 10 y es igual a 12. Y pues bueno, ya al final me peleo con las unidades. Y me dice que la corriente inicial es 0. Entonces esta es una ecuación diferencial sujeta a I de 0 igual a 0. Entonces pues entonces tengo que resolver esta ecuación diferencial lineal. Entonces, como lo resolvemos, multiplicamos por 2. Entonces resuelvo ecuación diferencial ordinaria. Entonces multiplico por 2. Me queda DI sobre DT más 20 y igual a 24. Calculo el factor integrante, que va a ser E a la integral de 20 de T, ¿verdad? Aquí la Y pues se llama I latina, y es E a la 20T. Y entonces, el siguiente paso, bueno, vamos a ponerle así. El siguiente paso pues va a ser multiplicar por ese factor integrante. Y del lado izquierdo me queda diferencial o derivada de E a la 20T por I igual a 24 por E a la 20T. Estoy resolviendo la ecuación diferencial lineal, justo como vimos en un video anterior. Y entonces quiero despejar la I. Lo que hago pues es integrar E a la 20Ti es igual a la integral de 24 E a la 20T de T. Y entonces E a la 20T por I es igual a 24 entre 20 E a la 20T más una constante. Entonces paso el 20T dividiendo del otro lado y ya me queda la expresión para la corriente, y es igual a 20 entre 24, pues se puede simplificar sacándole un 24 entre 20, perdón, lo puedo simplificar sacándole cuarta parte. Entonces son 6/5 de E a la 20T por E a la menos 20T más C1 E a la menos 20T, o sea que I es igual a 6/5 más la constante por E a la menos 20T, que ya le puedo llamar simplemente C. Entonces esta es la solución general. Ok. Y necesito encontrar la solución particular. Para eso pues me fijo el que esté sujeta a esto.
Entonces es sustituyo t igual a 0 y igual a 0 en esto que acabo de encontrar. Entonces tengo 0 igual a 6 quintos más c a la 0, que es 1. Entonces tengo c más 6 quintos igual a 0. Entonces c es igual a menos 6 quintos. Y entonces ahora sí ya tengo la respuesta. La corriente en cualquier tiempo en este circuito eléctrico en este circuito eléctrico en serie con estas características es 6 quintos menos 6 quintos por e a la menos 20t. Entonces si me dicen en el segundo tal, pues ya solamente es de sustituir. Y las unidades pues son las que correspondan. En este caso pues son amperes, porque la corriente eléctrica se mide en amperes. Entonces esta es la solución particular. Entonces es simplemente sustituir aquí los valores que me den de voltaje, de inductancia, de corriente inicial y de resistencia. Si hubiera sido el otro tipo de circuito como pues habría que poner sustituir la resistencia que me den, la capacitancia y calcular la carga Q a partir de ahí. Y el voltaje, ¿no? Si me lo dan, sería resolver esta ecuación diferencial. Entonces por el momento sería todo. Pues muchas gracias.